Buen día amigos, el día de hoy pues estamos nuevamente con Marisa. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el perdón, cómo nosotros perdonamos en la vida, ¿no? En qué nos estamos enfocando. Marisa, para ti, ¿qué es el perdón dentro de tu experiencia? ¿Cómo es que perdonas a una pareja, a un hijo, a una madre, a un padre, a un amigo? Ya con mi cara creo que lo dije todo. No, a mí me ha costado mucho el trabajo del perdón, es todo un trabajo, ¿eh? O sea, no es fácil, claro, hay cosas simples que uno las puede perdonar, pues, porque son cosas que son superables, pero a nivel personal, este, digamos que, además que yo no sé por qué, a ver, tú me dirás, porque tú conoces más de esto, desde niña me costaba mucho perdonar. Yo era muy resentida, era muy engreída y si alguien, mi papá o mi hermana o mi mamá me ofendía de alguna forma porque uno justamente entras en ese proceso de perdón porque sientes que alguien te ha ofendido, te ha herido, te ha hecho daño, ¿no? Entonces a mí me costaba muchísimo y yo me resentía tanto porque venía ese sentimiento profundo de resentimiento y que me quedaba callada y no hablaba, literalmente no les hablaba una semana o 2 semanas a mi papá, a mi mamá o a quien me haya hecho daño, porque percibía yo que me había hecho daño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Karina? A ver, un niño, estamos hablando de mí de niña, y después hablamos de mi perdón como adulta, ¿no? Bien, el perdón es igual, digamos, algo similar como para todas los hábitos, ¿no? O los valores. Si tú no lo practicas, simplemente no se va a dar, ¿no? Es algo similar como que tú agradeces, ¿no? Al momento de ingresar a una casa saludas, al momento de salir te despides, ¿no? Y si tú no ves en tu entorno, en tu vida diaria, cómo te amistas con la otra persona, pues simplemente, digámoslo así, después de una discusión, el perdón es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque las personas adultas, pues si vemos pelear a papá y mamá, hay conflicto de palabras, conflicto de repente de manos y por ahí que se tiran unas cuantas cosas, pues y después cada uno a su cuarto, a un cuarto, o uno se sale a la calle, o la otra persona puede quedarse en casa llorando, y el niño observa todo eso y dice, ups, ¿qué pasó, no? Entonces, si dentro de la experiencia, digamos que vivieron, hubo una confrontación y lo final que vio el niño es el conflicto, es que no quedaron bien, pues simplemente eso se graba de manera inconsciente y creemos que es algo natural despedirnos de cualquier motivo de la persona, despedirnos mal, ¿no? Claro, porque sí, lo que más recuerdo es haber visto, bueno, no solamente visto, tal vez escuchado, ¿no? Uh-huh. Esas grandes discusiones entre papá y mamá, es muy cierto. Y mamá siempre se iba molesta, peleada, o callada, se quedaba callada, y, o se levantaba de la mesa y no, habría, o sea, no había eso, yo no veía mucho ese proceso de la reconciliación, Exacto. ¿no? De que, claro, porque peleas, discusiones se va a ver en todo momento en nuestras vidas, es parte del ser humano, molestarse, incomodarse por algo que el otro Por hizo o cualquier dijo, por cosa, cualquier claro. cosa, pero luego, bueno, cuando uno es adulto, pues es volver a hacerse cargo y entonces uno reconoce cuando se ha equivocado o también reconoce o comprende que el otro se pudo haber equivocado y viene la reconciliación Así es. cuando ambas partes desean, ¿no es cierto? Exacto. Mientras más veas reconciliaciones, digamos, en diferentes formas, pues de manera inconsciente vas grabando esa estructura de lo que estás viendo, de lo que es una reconciliación y vas creando de lo que es un perdón. Es algo similar como que tú ves a papá o a mamá de qué manera se abrazan, entre tú misma como hija o hijo experimentas el abrazo con papá y mamá, si de qué forma se lo damos, si nuestra intención es que estar juntos, aislados, o le estás dando un abrazo porque bueno, por salir del paso,
¿De qué manera le das el abrazo? Si con los dos brazos, un brazo, ¿no? O si le das una palmadita en la espalda, todo eso queda grabado de manera inconsciente y comienzan a ser los hábitos. Entonces, el perdonar no simplemente es decir te perdono o nos hemos equivocado, ¿no? Porque eso puede salir de la boca para afuera, pero por dentro estás con todo que te está como que retorciendo, ¿no? Ahora que lo mencionas, o mencionas que abres este tema, pues yo estoy en toda una maestría en educación emocional con los niños y las niñas con los que trabajo, los adolescentes, y es verdaderamente así, o sea, perdónenme, pero si no les enseñamos a nuestros hijos, hijas, desde pequeños, que los adultos nos podemos molestar, nos podemos incomodar, pero también podemos llegar a acuerdos y que eso es un perdón, ¿no? Pues ellos van a crecer confundidos y como me ha pasado a mí o como tal vez a veces les pasa a mis niños y yo trabajo en este tema, o sea, cuando estamos en clase y hay algunos momentos en los que los chicos pues se ponen en desacuerdo, tengo que parar la clase y primero identifico cómo ellos, porque los niños mismos solitos se arreglan a veces, sí, ¿ah? Sí. ¿No? Ellos llegan a sus acuerdos, no, que sí vale, que no vale, que no sé qué, no sé cuánto. A veces ya no, o sea, y suben a otro nivel y empiezan a pelearse ya verbalmente, ¿no? Y se molestan y se abren cada uno por su lado porque son niños, ¿no? El tema es que a veces no sanamos o no trabajamos o nadie nos enseña que eso es el hábito del perdón de repente, o cómo aprendemos a perdonar desde niños. Claro. Es todo un trabajo que corresponde a la gestión de las emociones, que corresponde a una educación emocional y que como padres no estamos preparados, que venimos, otra vez volvemos a repetir, ¿no? Que venimos con estos patrones heredados inconscientes, ¿no? Y que estamos volviendo a repetir y que al no trabajar con nuestros niños este gran acto de amor, que es el perdón y de compasión, ¿no? Eso es. Además, como adultos que nosotros somos, a veces hay adultos que creen que lo saben todo, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, si tú crees que ya tienes una manera de actuar, no hay forma de cómo te lo cambies si el alrededor, las personas que están en tu entorno, pues simplemente observan o experimentan cosas contigo, algo negativo, y que dicen, bueno, prefiero alejarme que juntarme por esto, tal motivo, ¿no? La humildad ante todo. La humildad ante todo, y justamente ese es uno de los más grandes obstáculos para perdonar. Y gracias, Karina, por haberlo traído a la memoria, porque ahora sí reconozco que, claro, como mi niña interior, esta que creció dentro de mí, había crecido con todas estas confusiones, y además, no solamente eso, yo digamos que he sido una chica muy estudiosa y he crecido con mucho ego y creyéndome pues que lo sé todo. Entonces cuando llega esta niña interior herida a la adultez, le ha costado mucho más perdonar porque tenía primero que trabajar y un poco, no sé si la palabra es dormir, matar o silenciar o callar esa mente, ese ego tan fuerte que lo tenía bien arraigado y en un nivel, ¿no? Porque, bueno, es como cuando la canción Soy rebelde porque el mundo me es así, soy ego, o era soberbia de alguna forma porque esas fueron mis circunstancias, ¿no? Y yo me creí el papel, me creí el personaje. Claro, como todo puede ser interpretado de diferentes maneras, ya que has puesto una etiqueta de rebeldía, soy rebelde porque el mundo me es así. La rebeldía lo puedes tú expresar, digamos, con gritos, con formas o otros hábitos no usuales, ¿no? Dentro de tu entorno, de tu vida familiar, amigos. Pues cuando te sales de la estructura está la rebeldía. Ahora ese salirse de la estructura puede salirte a través de una vestimenta, a través de unos hábitos, a través de conflictos, a través de lo que tú desees, pues crees que no encajas en la estructura pues del entorno, pues te sales, ¿no? Digamos que todo
toda etiqueta o toda definición no está mal dicha, sino que de manera como tú la interpretas. Porque el perdón está ahí para una forma de amistarse, para una forma de seguir, de conversar, de llegar a consensos, digamos, a diálogos, ¿no? Pero eso va a depender de cada persona quien da el primer paso, porque una y otra se pueden mirar y nadie da el primer paso. Pero hay dos cosas. Una cosa es el perdón en relación a los otros y otra cosa, y otra vez volvemos al amor propio, también el trabajo sobre uno mismo. Así es. Que también tiene que ser un profundo trabajo de humildad, ¿no? De reconocer en qué ha fallado uno o qué nos estamos haciendo inconscientemente y obviamente también ese proceso, ese trabajo de date cuenta y perdona y suelta, porque el perdón es una liberación. Claro que sí, ¿no? Ahí ya va temas, digamos, más profundos cuando la persona pues se tiene dar cuenta, no autoevaluarse, decirse, sí, estoy yendo mal, ¿cómo puedo cambiar? ¿De qué manera puedo hacer las cosas? Y te reconcilias o te perdonas a ti misma por cosas que crees que hiciste daño al resto y crees que el resto te hizo daño, porque todo es una creencia de acuerdo a una interpretación de la experiencia que vivieron las dos personas juntas. Porque quizás para ti en ese momento fue algo negativo, para la persona pues contraria o todas las personas que estuvieron alrededor fue algo pues positivo, mediano, negativo. O sea, las definiciones o las conclusiones pues es distinta para todo ser humano de acuerdo a las experiencias de cada uno, ¿no? Pero muchas veces somos inconscientes y creemos que, son nosotros los que nos hacen daño, pero primero somos inconscientes de todo el daño que primero nos hacemos nosotros, porque ya discutir con alguien así es. viene hacia nosotros. Sí. Eso nos daña a nosotros. Porque más fácil es culpabilizar, señalar, que mirarte a un espejo y decir, ¿en qué fallé yo? ¿En qué fallé yo primero, no? Para llegar a ese momento. Exacto. Y esa es la verdadera humildad también, pues, ¿no? Es autoconocerse, y para autoconocerse puede ser en cualquier etapa de la vida, en cada instante de la vida, si eres una persona humilde. A veces las personas dicen, pero tengo tal título de, no sé, pues maestría, doctorados, qué sé yo. Y hay personas con muchos títulos y no saben perdonar, no saben agradecer, no saben pedir permiso, pues no saben saludar. Y por el otro lado, los que no tienen ningún título a veces son los que más humildes son. Claro. Más humildes en su humanidad, ¿no? O sea, dependiendo también esa estructura mental de decirte a ti mismo, mientras más sé, más humilde tengo que ser, más, digamos, me convierto en un maestro para comprender todo mi alrededor, para guiar a mi alrededor y no para estar pisoteando, imponiendo, ¿no? Es de acuerdo también por temas de liderazgo, que crees que es un líder, ¿no? Si tú crees, tienes una estructura mental o digamos un ejemplo, que vistes a un padre o un amigo siendo líder y ese, entre comillas, tu creencia es un líder, pues porque logró ciertas cosas y tú lo vistes gritando, maltratando, pues haciendo cosas negativas, entre comillas, a otras personas, pues ¿qué hace la persona que ve, lo admira, lo copia? Somos ignorantes, muy ignorantes. Voy a partir de mí, desde mi ignorancia. Sí, porque no puedo hablar desde otra perspectiva más que de mi propia experiencia. Y creo que eso estamos haciendo y por eso está fluyendo bonito estas tertulias. Pero incluso decir soy ignorante, o que a alguien le digas no seas ignorante, porque tú le estás verdaderamente diciendo, esa palabra a veces suele ser ofensiva, ¿no? Exacto. Sí. Cuando en realidad es la ignorancia del no tener conciencia, del no autoconocerte y del no también, desde el no que no te conoces, simplemente no puedes conocer al otro.
Y a veces no nos ponemos los lentes del otro tampoco, ¿no? No somos empáticos y no podemos llegar a la verdadera comprensión. Así es. Porque primero no nos vemos a nosotros No mismos. nos vemos a nosotros. Así es. Toda palabra pues está, digamos, interpretada de acuerdo a la persona, a las estructuras mentales de la persona, a la fuerza de voz de la persona que te la dice y a la forma de cómo tú, digamos, tomas las conclusiones o sacas tu definición de acuerdo al movimiento de esa persona que te lo dice. La fuerza de voz, sus gestos, las palabras que utiliza, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues comienzas a moverte, sacas tus herramientas para contestar o simplemente pues para defenderte. Exacto. Para defenderte o contestar, que es una defensa. O aprendes de la persona, la quedas mirando y dices, ¿y esta qué le pasó? A ver que se calme para poder conversar tranquila, ¿no? Así. De acuerdo a cómo tú interpretes en ese momento y estás en la experiencia, porque mucho importa en la práctica, porque podemos decir muchos ejemplos, muchas definiciones, pero la persona cuando no entra a la práctica, pues olvida todo lo que se le dijo, toda la información que tiene. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, que es la clásica, que es una frase hecha, ¿no? Que se dice, yo perdono pero nunca olvido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque en realidad sí, no ha perdonado, pues. No ha perdonado, o sea, estamos jugando con las palabras nomás, ¿no? Exacto. No ha soltado. A ver, de nuevo, di esa frase, Marisa. Es que conozco a alguien personalmente muy cercana que siempre dice cuando, ¿no? Es que es lo último que me hizo esta persona y podré perdonarla porque es mi hermana, pero perdono, pero nunca olvidaré, ¿no? Nunca lo voy a olvidar. Ahí comencemos por la fuerza de voz, ¿no? ¿Estás verdaderamente perdonando? No, estás con toda la cólera, ¿no? Tus gestos, no perdono, no esto, porque no simplemente es perdonar, porque cuando tú perdonas es conversar, claro. Es abrazarnos, está dispuesto. Claro, es sonreír, pero si tú dices, te he perdonado, pero si no sonríes con la persona en ese momento, en ese instante, no has perdonado. Wow. Qué fuerte, ¿sabes, Kelly? Porque, wow, o sea, yo, por más que han pasado muchos años de disputa con mi familia, estamos avanzando, ¿eh? Estamos en un proceso de sanación y yo creo haber perdonado muchas cosas. Uh-huh. Pero mira, todavía me cuesta. ¿Por qué? Porque siempre pasa algo uh-huh. que me hace volver al pasado. Uh-huh. Y yo digo, wow, todavía me falta. Porque me recuerda algo que todavía no he superado de mi propia infancia. Y yo creí que ya estaba trabajado, pero cuando vuelve a salir es como que todavía te mueve, ¿no? Entonces todavía hay algo que no se ha perdonado, que no se ha limpiado completamente. Exacto. Entonces, a veces cuando las personas nos dicen ciertas palabras o con sus actitudes, ¿no? Con el movimiento, nosotros inconscientemente ya fuimos a recuerdos, ¿no? Y en esos recuerdos bien nos pueden fortalecer o simplemente pues también sacan esas herramientas para poder defendernos, ¿no? La mente es muy poderosa, muy amplia, pues que en ese momento, de acuerdo a las reacciones o a las estructuras mentales que tenemos de manera consciente o inconsciente, pues podemos reaccionar. El perdón, Marisa, lo tenemos que vivir diariamente. Yo diría, yo también estoy en una constante aprendizaje de todos los temas, de lo que es gratitud, perdón, abrazo, poder conversar con las personas. Cada día estamos aprendiendo algo, ¿no? Decir que ya sabemos todo, pues no, aprendemos en la vida. Desde que estamos acá pisando tierra hasta el día que estamos en otra existencia, digamos así. Pero en la otra existencia también vamos a tener otro tipo de experiencias para poder comprender y todo eso, ¿no? Varias preguntas o temas se me abren. Sí, bueno, ahorita lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo es cuando nos vamos de este mundo sin haber perdonado?
Exacto. O queremos llegar a ese momento en nuestras vidas, Ujú. ir, ¿no? Porque esos procesos solamente pasan cuando realmente o tu vida se pone en riesgo o ves la de alguien muy cercano a ti que está por irse, ¿no? O a veces no tenemos ni tiempo de reconciliarnos bien con esa persona tan amada y se va, porque la vida es así, es un Así instante. es, así es, así es. Se va en un instante y de repente, mañana lo hago, mañana, pasado, y va transcurriendo los días, pues si no hay ese reencuentro, no hay ese reencuentro no solamente directo con la persona, no hay ese reencuentro primero mental, emocional, para poder atraer digamos, la experiencia ya palpable, ¿no? La experiencia materna, perdón, materia. Entonces, primero hay que comenzar con la mente, con la emoción, para creer lo que estamos perdonando, para creer que estamos, digamos, haciendo ese acto del encuentro. Porque si tú no te lo crees, pues al momento que tú te chocas en la calle o donde sea, tú dices, ¡ah! ¿Y ahora qué hago mejor? No, claro, porque esto es muy serio y muy profundo, digamos, ¿ah? O sea, no es como que, sí, tú te has dado en el clavo. El perdón es algo que se tiene que trabajar a diario, cada minuto, porque todos somos vulnerables, somos seres humanos y estamos como que siempre, o sea, podemos cometer errores en nuestra Exacto. relación con nosotros hasta con nosotros mismos. Perfecto. Eso es una cosa. Listo. Cuando nos empezamos a relacionar con otras personas, especialmente estamos hablando de la familia, el esposo, la pareja, el novio, estamos conociendo, estamos en proceso de conocer al Claro. enamorado, etcétera. Obviamente nuestras experiencias previas de la infancia, que ya lo hemos Ujú. tocado, nos han marcado para llegar a ser los seres humanos adultos que somos, Claro. ¿verdad? Pero cuando este niño interior que no ha trabajado bien el perdón y esta niña interior que tampoco estará trabajando, entonces se encuentran, se casan porque creen o se han conocido y creen que pueden llegar a tener un proyecto de vida, de familia. Pero cuando se empiezan a conocer dentro de sobre todo cuando llegan los hijos, porque ahí es donde Ahí viene verdaderamente otro se ve, individuo. claro, hay que criar a ese niño, pero además hay que criarlo con estos dos niños que todavía no han crecido bien o que vienen con sus heridas, ¿no? Y vienen las disputas, las discusiones y se llegan a las separaciones, ¿no? Que el niño muchas veces no comprende Exacto. y que se lleva esa experiencia. Lo que sucede es que tenemos solamente la escuela de familiar o la escuela de vida de papá y mamá para aprender a ser padres o aprender a hacer digamos, ese movimiento de lo que es la vida, de lo que es reconciliación, de lo que es abrazo, gratitud, de las palabras que utilizamos, todo lo que nosotros somos, pues primero aprendemos del vínculo familiar. Así es. ¿No? Entonces desde ahí vienen las cosas, ¿no? Entonces, si nadie más nos enseña otro estilo de vida, de repente que dos padres se respeten, se hablen con palabras, pues, digamos, tranquilas, de amor, con cariño, pues no lo vamos a aprender y es algo lógico. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animalito que aprende, ¿no? Un animalito entre comillas racional que está aprendiendo. Pero para que el ser humano aprenda tienes que mostrárselo. No hay escuelas, bueno, de repente las hay, no las sé, pues escuelas, digamos, con ese cartel que diga, hoy tengo que ir a aprender a ser mamá, a ser papá. O de repente tengo que irme a esa escuela para ser una persona, digamos, con mis valores bien fortalecidos de lo que es este servicio, de lo que es compartir, de lo que es, digamos así, dejar de robar o de entrar a ese tema que está muy amplio, corrupto, ¿no? Digamos, nosotros entramos a la creencia que son los valores que ya están ahí en el ser humano, pero más no está en la práctica, ¿no? Y estar en la práctica es lo principal. Ahora, ¿quién te va a dar ese cartel que te diga, o ese diploma que te diga, eres excelente madre, o estás apta para ser madre, apto
para ser padre, apto para ejercer un puesto público, ¿no? Apto, digamos, de servicio, que tienes un corazón de servicio, de dar. Entonces, esos diplomas creo que no están todavía. No, pues, no, o sea, yo te voy a tocar a ver, te voy a dar idea, tú que eres biodecodificadora y para mí una de las capas de capas, perdón a la madre. ¿Qué enfermedades generan cuando no hay ese perdón a la madre? ¿O qué está pasando con esa persona? ¿Cómo llegan a ti las personas que te buscan? Ajá. Y tú te identificas y dices, esta persona tiene que trabajar perdón a la madre? Lo que pasa es que nosotros al momento de nacer, ¿qué hacemos? Lloramos. ¿No? Sí. Lloramos. Y al momento que, bueno, tu mamá y la mamá que hace de frente al pecho, ¿no? A dar alimento. La madre, ¿qué da? Alimento. Alimento emocional y alimento, entre comillas, material. Te está dando la leche y luego la mamá prepara los alimentos y te da de comer, ¿no? Entonces, se relaciona mucho con el sistema digestivo. Cuando estás, digamos, no en buenos términos con mamá, te comienza a dar gastritis, te comienza a dar algo en el estómago, ¿no? A nivel recto, también esas personas que le llaman colon irritable, es por la energía femenina. A nivel inconsciente, la pareja, en algún momento las hijas se convierten en las madres porque son energías femeninas, ¿no? Entonces todo eso engloba al comportamiento de manera inconsciente del ser, pero consciente en los órganos. Claro. Y qué loco porque a veces, por ejemplo, el papá ha tenido problemas con su madre, o sea, con la abuela, ¿no? Y le empiezan a nacer puras hijas. Y por ahí salta una que es la con la que más tiene conflicto, ¿no? De alguna forma está asociado con el vínculo que tenía él con su madre. Sí. A veces de manera inconsciente vemos a la hija o al hijo y decimos, es la que más se parece a la mamá o al papá, ¿no? Y es la que, entre comillas, tenemos más roce, conflicto. ¿Por qué? Porque yo la veo y digo, mi mamá, vienen los recuerdos, ¿no? Entonces es como que mi espíritu, mi energía me impide acercarme porque tengo recuerdos que no he sanado, que no he perdonado. Sí. Entonces, la falta de perdón, conclusión, la falta de perdón nos enferma. Claro totalmente. Que sí. Claro que sí, porque si no perdonas, la información acá está en la mente y le estás dando vueltas, vueltas y vueltas, ¿no? Estás causando malestares en la cabeza, falta de sueño, ¿no? Entonces comienzas a generar la energía negativa y comienzas a enfermar, ¿no? Sí, pero el perdón a la madre es fundamental. O sea, en realidad a ver, partimos de un ser humano que es una estructura es una fusión, porque todos tenemos este lado masculino y femenino. Digamos que empezamos a enfermar por ejemplo, gastritis, sabemos que es con la madre. O algún rollo con lo femenino que hay que sanar. Hay personas que vienen por el lado del padre. ¿Qué es lo que ahí o qué tipo de enfermedades empiezan a manifestar cuando el problema es por falta de perdón al padre? O algo que solucionar con el padre por ahí. En las mujeres principalmente se presentan con dolores de cabeza, dolor de músculos, dolor de la columna vertebral, ¿no? Porque es nuestra fuerza de la creencia que es nuestro padre. También a veces es cierto que los roles se invierten, o sea que el padre hace la función de la madre y la madre es la que impone. Así es. Entonces los dolores o los malestares se invierten, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entramos a la creencia, tenemos muy arraigada la creencia de que el cariño principalmente lo va a dar, o el afecto principalmente lo va a dar la madre, y digamos el guía,
las ganas de ser, de salir adelante o de tener, digamos, algún tipo de estudio, pues es el padre, de adquirir dinero, es el padre. Y a veces las madres se quedan solas Uh-huh. y tienen que asumir los dos roles. Los dos roles, exacto. Y a veces esos roles también se ejecutan de manera insana con el niño. Claro que Entonces, sí. cuando no hay armonía, es solamente una persona la que le está dando los dos. Claro, porque el niño va a ver solo una persona, pero si no explicamos al niño cómo se presentaron las cosas, qué hace digamos, papá dentro de casa, cuáles son los roles, mamá dentro de casa, y que esos dos roles ahora los está haciendo mamá, pues el niño simplemente va a ver un movimiento y va a sacar sus propias conclusiones y en algún momento va a decir, ¿qué estoy comprendiendo? ¿Quién tiene la razón? Si mamá, lo que estoy viendo, mis conclusiones, ¿no? ¿Dónde está? Y la vida lo va a llevar a sacar sus propias conclusiones. Claro que sí. Bueno o malo, dependiendo de qué conclusiones haya sacado. Si esas conclusiones son útiles para su vida, lleva una vida armoniosa, feliz, con superación constante, pues está bien, ¿no? Ok, y entonces ya hablamos un poquito de cuando se trata del perdón a la madre, luego qué está pasando cuando hay un problema por solucionar con el padre, pero hay personas que llegamos con problemas de relación con ambas partes. Claro que Y sí. empezamos a enfermar por todo lado, pero además, perdóname, antes de seguir avanzando, en el caso del cáncer también pero depende, me imagino, de dónde se aloja el cáncer. Exacto, si hay ¿No? un cáncer, digamos, en el aparato digestivo, la más alta probabilidad es conflictos femeninos, que es la mamá, ¿no? Entonces, cáncer En mi caso, que pues, acabo de salir de esta crisis de tiroides. ¿La tiroides para qué es? Para comunicarnos, para hablar, bueno, no, perdón, la tiroides en realidad es una glándula preciosa y hermosa que nos ayuda con la asimilación de los alimentos, bueno, mucho de lo digestivo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, entonces, sí, estamos hablando de la conexión de la tiroides con nuestro aparato, el sistema de asimilación de los alimentos. Así es. Pero también tiene que ver con la comunicación. Con la comunicación son, digamos, un órgano no necesariamente puede estar implicado en una sola función, sino tiene más de una función. ¿Qué es lo que crees que está afectando eso? Entonces, si tú crees, digámoslo así, yo no creo que la tiroides no es en la comunicación. Entonces, nuestro cuerpo simplemente sabe hacia dónde se aloja la dolencia. Si yo no tengo esa creencia, pues mayormente, digamos, la dolencia quizás no se dé en la tiroides, sino de repente vaya al sistema, al estómago o al intestino delgado, grueso, no lo sabemos, ¿no? Pero sí hay una creencia, digamos, ya consciente e inconsciente que la tiroides tiene que ver mucho con la comunicación y también con el sistema digestivo, pues tiene una alta probabilidad que sea la comunicación con la parte femenina, ¿no? La falta de comunicación con la parte femenina. De repente tú que eres femenina contigo misma. Exacto. De lo que tú quieres hacer. Expresar. De repente tu cuerpo te está diciendo, oye, ya es hora de hablar, de conciliar contigo. Porque si hablamos de energía femenina, no solamente es la mamá, es mamá, nosotros. Claro, nuestra mamá interna, ¿no? Exacto, nuestra energía femenina y nuestra energía femenina. Exacto. De repente hermanas también, claro, amigas. Claro, todo lo que tenga que ver con la energía femenina. Uh-huh. Y así lo que yo estaba diciendo justamente era, ahorita ya otra vez me hiciste conectar con, entonces el trabajo del perdón es algo demasiado serio y profundo porque muchas veces tenemos, o sea, el perdón, como nosotros somos masculino y femenino, y hemos creado un propio, cuando ya somos adultos, hemos creado un propio padre interno y una propia madre interna, no somos conscientes de con quién tenemos que, o a quién tenemos que, o con quién tenemos que reconciliarnos. Así es. ¿No?
Y muchas veces pasa que tenemos que reconciliarnos con las dos, con ambas partes. Y te tienes que reconciliar contigo misma. Es que claro, al reconciliar esas partes, estás Con las dos. integrándote, ¿no? Con tu femenino y tu masculino. Así es. Y ahí se va a dar un verdadero amor propio y ya no nos vamos a querer hacer daño nunca más, o no vamos a permitir que nadie, pues, porque a veces lo permitimos, llegamos a estos casos en los que permitimos que otros tal vez nos hagan daño o entramos en estas relaciones tóxicas, ¿no? Porque nosotros estamos, o sea, no es el otro, es que nosotros llegamos Nosotros mismos, Sí. lo que sucede es que de acuerdo a lo que vamos experimentando, nuestro cuerpo va generando cierta energía y lo que creemos que ya estamos consolidando o estamos transmutando, pues en eso vamos a comenzar a vibrar. Y la pareja va a venir similar a nuestra vibración. Entonces, vamos a aprender de la pareja cómo transformar eso si es que nos damos cuenta. Si es que no, nos vamos a enfocar en el conflicto y no vamos a enfocarnos en las soluciones, en el crecimiento y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Ay, pero Cari, todos tenemos, o sea, somos Todos. niños heridos y tenemos mucho que sanar y mucho que perdonar. Todos. Pero todo parte el primer paso creo que es reconocer que hay algo que no está funcionando bien en mí. Generalmente lo llegamos a empezar a trabajar o reconocer cuando ya hay un diagnóstico de enfermedad. No sé, en mi caso verdaderamente ha sido una experiencia que ya me llevó al límite y la agradezco porque son esas experiencias que cuando ya llegas a un diagnóstico, pues que te dicen, oye, ¿sabes que estás cerca o es una enfermedad terminal o es una enfermedad que bueno, ya, cáncer, ¿no? Uno se asusta, se impacta y dices, uy, si no me empiezo a cuidar o no me empiezo a hacer cargo de mí verdaderamente, esto, ¿no? Y cuando te das cuenta y analizas de dónde partió, te das cuenta que todo partió de esta falta de perdón. De uno mismo. De uno mismo. La forma que uno interpreta, porque de acuerdo a lo que tú vives, tú le das una intensidad, tú le das una comprensión. Nadie más, tú eres tú en este movimiento llamado mundo, vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú vives, para unas personas puede ser algo intenso, para otras personas más calmado, para otras personas pues simplemente es un aprendizaje, es una observación. Son diferentes puntos de vista, ¿no? De interpretaciones. Y de acuerdo a eso, pues vas a sacar esa energía o vas a poder gestionar esa energía en tu cuerpo y simplemente cómo nos damos cuenta que vamos bien, vamos mal, si nuestro cuerpo comienza a sonreír o si nuestro cuerpo está en una tristeza, en una decadencia, digamos, decaídos, con dolor, ¿no? El cuerpo es sabio como, sí, ¿no? Y empieza a manifestar. Sí, empieza a manifestarse. Y puede ser de una pequeña dolencia o puede ser cuando ya es algo grave, serio y no se puede hacer nada. Claro que sí. Bueno, siempre se puede hacer, porque así te den un diagnóstico terminal, te vas a morir en 2 meses, etcétera. Todo eso se puede revertir también, ¿verdad, Karina? Si es que una persona quiere hacer Sí. cambios en su vida, porque hay personas que ya están cansadas y simplemente pues se dejan ir y es algo natural. Así es. ¿No? De repente la persona comprende muchas cosas y cuando le toque vivir experiencias en otro plano, pues lo que aprendió pues lo va a poder usar en otro plano. No necesariamente, digamos, la sanación espiritual, corporal, digamos, espíritu y cuerpo se puede presenciar aquí, en este mundo, pero quizás la sanación tiene que ver ya a nivel espíritu, a nivel energía, porque a veces en las últimas, digamos, instancias, decir perdón a una persona, abrazarse, pues es todo, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona comience a fluir y simplemente se deje ir. ¿Y qué pasa? Porque muchas almas se quedan en este plano
atrapadas porque todavía sienten que hay cosas que no han solucionado. También eso ¿No? pasa cuando están arraigadas a un apego emocional, material, ¿no? Digamos que no concilian dejar todo lo que han creado o todas sus posesiones, así sea poquito o mucho para ellos, ¿no? O, o simplemente no, o sea, no se pueden ir porque de repente no se perdonó con el hijo, no se perdonó con la madre, no Así se es. perdonó con el padre, con el hermano, con el que más quería. A veces es que yo a veces es tan difícil comprender, concebir que hay gente que esté en disputas, o sea, seres humanos Ujú. que hayan pertenecido a una misma casa, padre con hijo, hijo con madre. Bueno, los esposos separados ya es otra cosa, Ujú. ¿no? Porque finalmente, pero los vínculos que son más, los lazos que son más de incondicionales, como padre, hijo, hija, madre, ¿no? Hermanos de Claro, sangre que estén en disputa y en a veces por disputa. temas tan triviales como cosas materiales. Entonces, estas personas que en algún momento no se esperaban que llegue la muerte, tanto a la persona que murió como a la persona que siguió en vida, Ujú. y no llegaron a esa reconciliación. Número uno, la persona que se queda en vida se queda con mucho perdón, como en algún momento lo vimos en alguna sesión con esta hija que se quedó con culpa porque pensó que su madre había fallecido por algo que ella hizo, Ujú. ¿no? Sí, Y por ahí, la madre que se fue y que sabe perfectamente de repente que la hija no tuvo nada que ver, que ella fue la que quería irse. Y bueno, pero a veces pasa al revés, a veces la persona que se va sí claro, está todavía atada sí, a ese vínculo, ¿no? exacto. ¿Y quién va a determinar eso? Solamente nosotros, nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia, nuestro ego. Hay personas que no pueden dormir por las actividades que hacen, por la falta de perdón, ya viene creencias. El ser humano al momento de seguir creciendo, digamos, ya tiene una edad adulta, comienza a ir a sus recuerdos y si los recuerdos no fueron favorables, comienzan a sentir la culpabilidad, ¿no? Que comienzan a tener falta de sueño, comportamientos entre comillas pues inesperados, a nivel psicológico, ¿no? Uf. ¿Por qué? Porque el ser humano va al recuerdo, Mm, va a los recuerdos. mm, Al inicio de repente que estamos eufóricos, bueno, adolescentes en ya adultez, claro. etapa madura, y dices, no, esto no me va No a me hacer mal, que afecta, para no me qué, para afecta, no me allá, hace que esto, daño, no. uno, ¿no? Claro, uno es joven, no es consciente, pues, Exacto. ¿no? Y por la misma actividad está la mente como que enfocada en algo, ¿no? Y Mm, ya los recuerdos como que los estás almacenando. mm. Pero cuando llegas a una edad más madura, digamos así, con mayor años, ya el cuerpo te dice, oye, Claro. espérate un ratito, Para tu a ver coche. dónde están tus recuerdos. Y comienzas, ¿no? La persona se comienza a aislar, Ah, pero comienza, perdón, has dado también en otro tema bien interesante que es la culpa. claro, la Cuando culpa. uno no se perdona a sí mismo, Ujú. empezando por uno Sí. mismo, o tiene rencillas con sus seres Ujú. amados, porque en realidad es eso, ¿no? No es con cualquier Sí, persona, es con la persona que más amas o que tienes un vínculo fuerte, ¿no? Con quien empiezas o sea, por quien empieza todo esta enfermedad que bien se produce sí, después, ¿no? Entonces viene la culpa. la culpa. Y la culpa también enferma totalmente. El El resentimiento, el resentimiento. rencor, estos sentimientos tan humanos, Sí, pero que realmente pues, nos llevan psicológicamente enfermar, porque la culpa te enferma y viene, a ver, sintomatología de la culpa, ansiedad, falta de sueño, como dices, ujú. ¿no? ¿Qué otras cosas puede generar la culpa? Nerviosismo, ¿no? Ansiedad, Nerviosismo. como tú dolores de cabeza, nerviosismo. A veces tenemos culpa por el pasado y a veces tenemos culpa por el futuro, ¿no?
Entonces, algunas personas también le dicen la angustia. La angustia, siento mi angustia, dicen, ¿no? Como que un vacío. No puedo respirar, tengo mi angustia, dicen, ¿no? Claro. Uy, no, los ataques de pánico. Pánico. Porque el ataque de pánico es una angustia generalizada, ¿no? Es un estado en el que llega la persona y muchos no comprenden por qué llegaron a eso, Sí. ¿no? Entonces, a veces el psiquiatra te dice, eso es solamente no tomes esta pastillita y punto, pero realmente, bueno, a veces la persona lo pasa una vez y no vuelve a pasar porque tal vez, no sé, empieza a hacer cambios en su vida, Sí. pero pasa un tiempo y otra vez se vuelve a repetir y uno no se da cuenta, no analiza en qué circunstancia sucedió. Y no solamente después o sea, no solamente es el análisis de en qué momento pasó, sino o sea, a dónde me está llevando eso en mi recuerdo, qué es lo que despertó, cómo se conecta eso con el pasado, Con el pasado. Así es. Así es. O a veces esa angustia o esos miedos es por, entre comillas, el futuro, ¿no? Si voy a hacer tal cosa, me saldrá bien, voy a casarme, durará para siempre. Tendré hijos, ¿cómo los criaré? Bueno, Si pero tendré eso es, hombre o mujer. Hay claro, personas que se estresan, entre comillas, por el si va futuro. a ser hombre o mujer su hijo. Pero eso, claro, esa es la ansiedad, te proyectas al futuro, Exacto. pero como, o sea, te estás proyectando al futuro por tus miedos y porque has pasado cosas en el pasado. Claro. A veces hay mujeres que quieren un hombre y sale una mujer y la mujer la tienen pues como que... Sí, es cierto, ¿Por claro. qué? ¿No? Cuando es un hijo y el hijo se quiere simplemente. Claro, y hay mujeres que obviamente, sí, tienes razón, o sea, es su hija, bueno, pongamos este caso, ¿no? Es su hija, sabe, bueno, hay un vínculo incondicional ahí, pero cada vez que puede la trata mal porque en realidad no quiso que sea mujer, esperaba un hombre, o lo empieza a tratar, o viceversa, claro, o lo empieza a tratar también como hombre tal vez, sí. ¿No? No lo sé. Sí. O sea, encuentra maneras inconscientes, el inconsciente encuentra unas maneras de manifestarse insanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es, entre comillas, creador de existencias, de mundos, y se puede meter muchas cosas, ¿no? Y comienza a crear de acuerdo a lo que está pensando que es, ¿no? Entre comillas, actuamos porque tenemos esa creencia que es lo correcto, por amor. Y ese es un nuevo tema, un tema mucho más profundo, porque por amor ha corrido mucha sangre en el mundo, entre comillas, ¿no? O sea, en realidad creemos que hacemos las cosas por amor, pero ¿qué idea del amor nos lleva a hacer las cosas que hacemos? ¿Qué creencia limitada a veces, no? Exacto, así es. Porque es una que, perdón, dijiste. Es una interpretación. Así es. El amor, como el perdón, es una interpretación, y de acuerdo a lo que tú interpretas, te aferras tanto que entras a esa creencia, yo tengo la verdad. Y otra vez viene el control. Yo creo que tiene que ser así como yo creo que tiene que ser, porque si no, tú estás equivocada y yo tengo la verdad. Ajá, porque yo tengo más experiencias que tú, yo soy mayor, yo sé más de la vida. Yo he estudiado más, yo tengo tal título. Claro que sí. Que cuando son niños es muy fácil, como yo dije hace un rato, ¿no? Cuando son niños, a veces ellos se discuten, no, que yo sé, que no sé, que así es, que no sé qué, ¿no? Y bueno, en el aula uno lo puede trabajar fácilmente porque, digamos, a ver, ¿no? Paramos la situación. Hay una maestra, hay una persona preparada, supuestamente, porque no todos los colegios tienen maestros así, ¿no? Hay una persona que está como que funge de madre, también, de madre o de padre, ¿no? Que está cumpliendo ese rol y está diciendo, a ver, chicos, hermanos de este salón, ¿no? Vamos a trabajar este momento, ¿no? Pero en casa no hubo eso, no se dio ese momento de aprender a perdonar o aprender a reconciliarnos. A reconciliarnos, porque el perdón es una reconciliación, es un abrazo. Es una sonrisa. Qué bonita esa palabra, reconciliación, ¿no? Reconexión con el otro. Exacto.
Una bonita charla, Marisa, muchos temas que tenemos que tocar por estos medios. Vamos a seguir haciendo videos. Gracias a ustedes que están ahí a través de esta pantalla, pues cualquier consulta sobre estos temas, pues si necesitan algún tipo de terapia, también Marisa hace terapias con cuentos para niños y muchas cosas más. Cualquier cosa que le quieran preguntar a ella. ¿Cuál es tu número, Marisa, de teléfono? A ver, yo estoy con el 950-54-95-84, pero como red en el Face me pueden encontrar como Laszlo, que es este proyecto lindo que tenemos de conexión con varios terapeutas holísticos y estamos para servirles para cualquier consulta. Y si no está en mi haber poder ayudarlos, inmediatamente los ponemos en contacto con terapeutas holísticos tan maravillosas como Karina, con quien estamos sacando adelante, estamos sacando a luz, dando a luz este proyecto de tertulias para compartir, porque realmente estamos en Así es. ¿Y cómo se pueden comunicar contigo, Karina? Mi número es el 998-60-70-22 con el más 51 adelante de Perú a través de WhatsApp. Lo que les quiero compartir es que si creen ustedes que necesitan ayuda, pues encuéntrenla. Hagan una empatía con la persona que ustedes requieran, ¿no? Encuentren ese modelo. Sobre todo con uno mismo, ¿no? Primero es con uno mismo. Primero es con uno mismo. Porque en realidad creo que todos queremos ayuda, pero no la pedimos hasta que nuestro cuerpo no lo manifiesta. Así es. Y a veces pedimos ayuda y creemos, ya necesito ayuda. Pero para que a mí me arreglen la vida, de repente yo voy a la terapeuta Marisa y yo entro a la creencia que Marisa me va a arreglar la vida, cuando no es así. Marisa me va a dar todas las herramientas para yo utilizar esas herramientas y yo misma arreglar, entre comillas, lo que he desarreglado. Porque la única que puede arreglar, o el único ser que puede arreglar, eres tú mismo. Porque tú eres el que te mueves en el entorno, tú eres el que piensas, el que sacas tus conclusiones, el que actúas con la palabra, el que actúas con tu cuerpo. El que ordenas o desordenas tu vida, el que diriges o construyes o también destruyes tu vida. Así es, así es. Gracias, Marisa, nuevamente. Entonces nos juntamos para un próximo video más adelante. Gracias a todos ustedes que están ahí. Bendiciones por casa. Gracias. Gracias.